Estimados hermanos, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar con el seminario ya número 13, ¿no? De esta serie de conferencias, de esta serie de seminarios acerca del tercer Elías y Eliseo. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe con su Santo Espíritu. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta clase. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Padre, te damos gracias por habernos dado un día más de vida, por habernos dado un día más de salud, Señor. Gracias por permitirnos que podamos compartir tu palabra una vez más. Gracias por esa misericordia que tienes hacia nosotros de poder aprender más de tu palabra, de poder estudiarla, Señor, de tener esa oportunidad de poder aprender. Te pido grandemente que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder comprender el tema de hoy. Te pido que me des facilidad de palabra, que hables tú a través de mí, Señor, para explicar este tema de una manera sencilla, para que cualquier persona lo pueda entender, Padre. Te pido también que derrames tu Espíritu Santo sobre los hermanos que van a escuchar este seminario y los que van a ver a través de YouTube para que lo puedan entender. Perdona nuestros pecados, Señor, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a entrar ya a la parte número 13 de este seminario. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Bueno, la clase de hoy no es una clase, por el momento espero, ¿no? Porque más o menos lo he calculado, no es una clase muy larga, pero bueno, vamos a ver, igual, no es una clase muy larga como las que habíamos dado anteriormente. Así que bueno, vamos a ello. El tercer Elías, parte 13. El tema o el título que he puesto para esta clase número 13, se titula El ministro de Dios, ¿no? Y acá lo ponemos, ¿no? El ministro de Dios, el sacerdote, el ministro de Dios. Entonces, vamos a leer acerca de esta, una cita del lenguaje acerca del tema y también vamos a leer un capítulo bíblico, ¿no? Vamos a ello entonces, hermanos. Cualquier duda que tengan lo pueden hacer, pueden preguntar, pueden comentar. Si desean aportar algo, pues para eso estamos, ¿no? Pues es un seminario. El ministro de Dios. Testimonios para la iglesia, tomo 6. Dice Ellen White. El Señor ha dado a su pueblo un mensaje para este tiempo, o sea, para nuestro tiempo, para el tiempo y para nuestro tiempo. ¿Y dónde está ese mensaje? Está en el tercer capítulo de Malaquías. ¿Cómo podría el Señor presentar sus requerimientos de una manera más clara y enérgica que en ese capítulo? Testimonios para la Iglesia, tomo 6, capítulo, demos a Dios lo suyo, ¿no? Demos a Dios lo suyo. Entonces, Ellen White nos está diciendo que hay un mensaje que Dios da para nuestro tiempo y ese mensaje está en el tercer capítulo de Malaquías. Pero nosotros no vamos a leer solo el capítulo 3, vamos a leer todo el libro de Malaquías, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y el capítulo 4. Vamos a interpretar todo este libro de Malaquías, versículo por versículo, vamos a leer y vamos a ir interpretando, vamos a ir comentando, ¿ya? Sigamos entonces, vamos al capítulo 1. Malaquías capítulo 1 dice, el invariable amor de Dios. Vamos a leer con cuidado, ¿ok? Dice, palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. O sea, Dios está hablando a Israel por medio de alguien. ¿Por medio de quién? Por medio de Malaquías, ¿no? Por medio de un hombre que Dios ha escogido para dar ese mensaje. Dice, yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos amaste? O sea, el pueblo de Israel, un pueblo que en ese momento estaba en apostasía, en idolatría. Dios les dice, yo los he amado. Y el pueblo, digamos, en un sentido coloquial, ¿no? En un término coloquial, es tan sinvergüenza que dice, ¿en qué nos amaste? Todavía preguntan a Dios, ¿en qué nos amaste? Sí, imagínate lo sinvergüenza que puede llegar a ser el ser humano con Dios, ¿no? Esaú no era hermano de Jacob, dice el Señor, y aún así amé a Jacob. ¿Ah? Ahí Dios le responde, ¿en qué nos amaste? Le dicen ellos. Y Dios le dice, ¿acaso Esaú no era hermano de Jacob? Y aún así, amé a Jacob, le responde Dios. Elegí a Jacob, no. Sigamos. Y a Esaú desestimé,
y desolé sus montes y abandoné su herencia a los chacales del desierto. O sea, Dios les está diciendo, cuando ellos le preguntan, ¿en qué los amaste? Dios les dice, oye, escogí a Jacob, escogí a Israel y no escogí a Esaú. Ahí les está respondiendo, ¿no? Desestimé a Esaú y escogí a Jacob, escogí a Israel. Ahí está la respuesta de Dios. Aunque Edom diga, Edom es Esaú, aunque Edom diga, hemos sido aplastados, pero volveremos a edificar lo arruinado, así dice el Señor Todopoderoso. Ellos edificarán, o sea, Esaú, ¿no? Edificarán y yo destruiré, y serán llamados tierra impía y pueblo que está siempre bajo la ira del Señor. Los ojos de ustedes lo verán y dirán, sea el Señor engrandecido más allá de los límites de Israel. O sea, cuando esta gente le dice a Dios, ¿no? ¿En qué nos amaste? Dios le responde todo esto, ¿no? ¿En qué los amé? Pues en que escogí a Israel en vez de su hermano Esaú. Y si Esaú los va y los ataca, pues yo los destruiré, dice, ¿no? Yo los destruiré. Sigamos. Ofrendas indignas, dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Mucha atención en esto. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Dice Dios, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está la reverencia hacia mí? O sea, honra a su padre, el hijo, y el siervo a su señor. Si Dios es padre, ¿dónde está su honra? Y si Dios también es nuestro Señor, ¿dónde está nuestra reverencia hacia Él, no? Ahí está el tema, ¿no? ¿Tememos a Jehová, hermanos? Esa es una pregunta que nos debemos hacer nosotros, ¿no? ¿Realmente tememos a Dios? ¿O lo tememos solo en teoría, pero en práctica hacemos, decimos cosas que de cierta manera podrían caer, las cosas que hacemos y que decimos de cierta manera podrían decir qué clase de cristianos somos, ¿no? ¿Somos cristianos en teoría o en práctica? Entonces, si Dios es nuestro Padre, ¿dónde está su honra? ¿Dónde está la honra que le damos? Y si es nuestro Señor, ¿dónde está la reverencia que le damos a Él? Fíjense que este seminario trata acerca del ministro de Dios y vamos a ver a quién se dirige Dios acá. Ustedes, sacerdotes, a ellos se dirige, a los dirigentes del pueblo, a los sacerdotes. Ustedes, sacerdotes, menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, son sinvergüenzas, hermanos. Es que el ser humano es así, hermanos, coloquialmente hablando. Porque los sacerdotes estaban actuando mal, habían apostatado. Por eso es que Dios se dirige a ellos, a los sacerdotes, a los dirigentes del pueblo. Ustedes, sacerdotes, menosprecian mi nombre, es decir, no temen a Jehová, porque si temieran a Jehová, no menospreciarían su nombre. Y Ellen White dice, ¿cómo el cristiano menosprecia el nombre de Jehová? ¿Cómo menosprecia? Haciendo cosas que van en contra de los mandamientos de Dios, es decir, violando sus preceptos, no poniendo en práctica, el cristiano si no pone en práctica la fe que dice tener, o sea, si el cristiano no vive la fe, entonces está deshonrando el nombre de Dios. Porque somos testimonios, debemos ser testimonios en vida, hermanos, sacrificios vivos. ¿De qué sirve la palabra? ¿De qué sirve la teoría si no lo ponemos en práctica? La misericordia es la religión puesta en práctica, hermanos. Ustedes, sacerdotes, menosprecian mi nombre. Se dirige a los sacerdotes y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Y qué les dice Dios? ¿En qué menospreciaron mi nombre? Pues aquí le responde, en que ofrecen sobre mi altar pan contaminado. Y ustedes dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa del Señor es despreciable. Interesante, ¿no? ¿En qué han menospreciado el nombre de Jehová? En que estos sacerdotes ofrecen sobre su altar pan contaminado. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Que ofrecen sobre su altar pan contaminado. Recuerden que el pan, digamos, el pan espiritual vendría a ser la palabra de Dios. O sea, que estos sacerdotes no estaban haciendo su trabajo de guiar correctamente a sus ovejas, al pueblo, ¿no? Estaban ofreciendo pues un pan contaminado, una doctrina errada. No sé si me dejo entender. No estaban haciendo su labor de sacerdotes. ¿En qué le han deshonrado? En pensar que la mesa del Señor es despreciable.
Imagínense. Y cuando ofrecen animal ciego en sacrificio, no es malo. Cuando ofrecen el lisiado o enfermo, no es malo. Preséntalo a tu príncipe. ¿Se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor Todopoderoso. Es decir, ¿se acuerdan, no? El sacrificio, el cordero, pongamos el ejemplo del cordero, el sacrificio del cordero, pues tenía que ser un sacrificio perfecto, sin ningún tipo de defecto, que no sea pues tuerto, ni ciego, ni cojo, sino un sacrificio perfecto, porque ese cordero representaba a Cristo. Y acá Dios les dice, cuando ofrecen animal ciego en sacrificio, ¿no es malo? Claro que es malo. Cuando ofrecen el lisiado o enfermo, o sea, un sacrificio lisiado o enfermo, ¿no es malo? Claro que es malo. Preséntalo a tu príncipe. ¿Se agradará de ti o le será acepto? O sea, ¿qué podemos interpretar de esto, no? Si a tu príncipe o a una persona, ¿no? A tu príncipe le, si a tu príncipe, que es un ser humano, un príncipe, digamos un príncipe, no el hijo del rey, si a tu príncipe le das un cordero feo, ¿tú crees que ese príncipe se va a sentir bien si le estás dando un cordero feo, un cordero pues que no es acepto? Obviamente que no, ¿no? Si le regalas algo, tienes que regalar algo bueno. Cuanto más a Dios, hermanos, que es por sobre todas las cosas, Dios Todopoderoso. Cuanto más a Jehová. Si al ser humano pretendemos dar buenas cosas, digámoslo así, cuanto más a Dios. A Dios tenemos que darle lo mejor. Ahora pues, imploren el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Con esas ofrendas de su mano, ¿los aceptará el Señor? Dice el Señor Todopoderoso. Ojalá alguno de ustedes cierre las puertas del templo para que no se encienda en vano el fuego de mi altar. No me agrada eso en ustedes, dice el Señor Todopoderoso, ni aceptaré sus ofrendas, ¿no? O sea, Dios les dice esto, ¿no? A estos sacerdotes, ¿no? Les dice, pues, que no ofrezcan animales que no están, pues, en un estado perfecto, ¿no? Les dice que si van a ofrecer animales defectuosos, sacrificios defectuosos, pues no lo hagan. Esto también tiene mucho que ver, el libro de Malaquías tiene que ver mucho con el diezmo y las ofrendas, hermanos. Si nosotros en nuestro tiempo ya no sacrificamos animales, pero ¿cómo nosotros podemos ofrecer un animal ciego en sacrificio? O sea, en nuestro tiempo, o sea, nosotros no hacemos sacrificios, pero en nuestro tiempo, ahora, actualmente, ¿cómo podemos ofrecer un sacrificio ciego, ¿no? Un sacrificio que no es bueno a Dios? Bueno, cuando no lo ponemos en primer lugar, cuando damos el diezmo y las ofrendas de lo que nos sobra, cuando en una ocasión, si recibimos un determinado sueldo, un salario por algún trabajo que se ha hecho, no sacamos el diezmo y las ofrendas en un primer lugar, si lo dejamos para el último, para lo que, si es que sobra, ¿no? Si no sobra, pues será el siguiente mes. Si hacemos eso, estamos ofreciendo un sacrificio que no es del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos poniendo a Dios en último lugar. En eso lo estamos poniendo en último. Y si en eso lo ponemos en último lugar, pues, ¿cómo estará en otras partes de nuestra vida también? Está en último lugar. A Dios, hermanos, lo mejor, siempre. Siempre a Dios, lo mejor. Siempre lo que es de Dios se separa primero, hermanos. Tanto los diezmos como las ofrendas. ¿Mm? De eso se nos está hablando acá. ¿Qué más? Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece mi nombre, a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Y ustedes lo han profanado cuando dicen, la mesa del Señor es impura, y cuando dicen, su alimento es despreciable. Además han dicho, qué fastidio, y me despreciaron, dice el Señor Todopoderoso y trajeron lo hurtado, mutilado o enfermo. Así es su ofrenda. Está hablando de la ofrenda, ¿eh? Ahora, nosotros nos damos animales en sacrificio, en ofrenda. Lo que damos es dinero ya. Entonces, damos la ofrenda ya después de que nos sobró todo. Si es que nos sobra, lo damos o separamos primero. Entonces, ahí está la pregunta que cada uno debe responder, ¿no? Así es su ofrenda. ¿Será eso acepto de su mano? Dice el Señor. Claro que no será acepto. Maldito el que engaña, que tiene macho en su rebaño y lo promete al Señor, pero sacrifica lo dañado. Yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso. Mi nombre es temible
entre las naciones. Ahora, de nuevo, a los sacerdotes va esto, ¿ah? Ahora, sacerdotes, para ustedes es este mandato, dice. Ahora, sacerdotes, para ustedes es este mandato, ¿no? Dice a los sacerdotes, si no escuchan ni deciden de corazón dar gloria a mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, enviaré maldición sobre ustedes y maldiciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque no se han decidido de corazón. Yo reprobaré a sus descendientes y esparciré el estiércol de sus fiestas, y con él serán barridos. Y sabrán que yo les envié este mandato para que mi pacto con Leví continúe firme, dice el Señor Todopoderoso. Tú sabes que los sacerdotes venían de la tribu de Leví, ¿no? Pero en otros casos, en nuestro tiempo, sería por los dirigentes, ¿no? Mi pacto fue con él de vida y de paz, y yo le di estos bienes para que me temiera, y él me temió, y ante mi nombre se humilló. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Versículo 7, por eso está señalado, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Aquí ese versículo 7 es impresionante, hermanos. Primero, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y la sabiduría, dice la palabra de Dios, que es el principio, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, un sacerdote, un dirigente, tiene que temer a Jehová. En sus labios tiene que haber sabiduría, tiene que guardar sabiduría. Ahora, cuando nosotros hablamos de sacerdotes, nos referimos a quiénes, a los dirigentes, ¿no? A los dirigentes del pueblo, a los dirigentes de la iglesia. Bueno, eso quiere decir de que hay dirigentes, hay sacerdotes que son infieles. Ya muchas veces se ha hablado sobre la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Que, bueno, hay gente que está dirigiendo esa iglesia y que no están haciendo la obra de Dios. Va para, en nuestro tiempo, ¿no? Para ellos también es esto, obviamente. Pero también si ponemos el ejemplo de que nuestro sumo sacerdote es Cristo, y como sumo sacerdote, Cristo es la cabeza de su iglesia. La iglesia es su esposa, su novia, ¿no? Su mujer, digámoslo así. Cristo viene a ser la cabeza de la iglesia. La iglesia es la mujer de Cristo. Ahora, en cada hogar y en cada familia también hay sacerdocio, porque el marido también viene a ser el sacerdote del hogar. Y como sacerdote del hogar, el marido, el varón, también cumple esa función, ¿no? Esa responsabilidad de ser sacerdote y por lo tanto, esa persona, ese varón, tiene que guardar sabiduría en sus labios, es decir, tiene que ser temeroso de Jehová. O sea, esto abarca muchas cosas, abarca a los dirigentes de la iglesia, Cristo, nuestro sumo sacerdote, pero también en cada hogar, en cada familia, hay una cabeza, digamos, una cabeza visible en cada familia, ¿no? Hay un sacerdote. Ese papel de sacerdocio, ¿quién lo cumple? El marido. El marido es la cabeza. Y por ser la cabeza, ¿va a pisotear a la mujer o a sus hijos? No, ¿verdad? Para nada. Al contrario, tiene que amar. ¿O acaso Cristo nos maltrata a nosotros? ¿Acaso, a ver, si Cristo es la cabeza, ¿cómo Cristo nos trata a nosotros, que somos su iglesia, su esposa? ¿Cómo? Ese es el carácter que debe reflejar el sacerdote de cada familia en su hogar, hermanos. ¿Y qué más? De la boca, de su boca, del sacerdote, el pueblo buscará la ley. El sacerdote tiene que enseñar la ley también. Tiene que enseñar los mandamientos, la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdote, clarito dice, es mensajero del Señor Todopoderoso. O sea, los dirigentes o el dirigente que Dios ha puesto es un mensajero que Dios ha puesto ahí para dar el mensaje a su pueblo, para nutrir a su pueblo. Y ese dirigente tiene que ser sabio y tiene que buscar la ley. Y esto también nosotros podemos aplicarlo a a cada familia que pueda haber en un hogar, ¿no? Porque hay sacerdotes en cada hogar. Bueno, siempre y cuando sea un hogar compuesto, pues, por padre, madre, hijo, ¿no? Pero hablando en condiciones normales, ¿no?
Entonces, hay un sacerdote también. Y ese sacerdote es un mensajero del Señor Todopoderoso. Entonces, si Dios hoy en día tiene una iglesia literal, que Dios ha escogido para dar el mensaje, el último mensaje al mundo, eso implica también que Dios va a poner un sacerdote, o sea, un mensajero que Dios ha puesto para dar el mensaje. Ahora, nuestro sumo sacerdote, lo que es Cristo, viene a ser cabeza de la iglesia, ¿verdad? Pero esa cabeza es invisible. Ellen White lo menciona. Pero también Ellen White dice que Dios ha puesto una cabeza visible. ¿Y quién es esa cabeza visible? El sacerdote, la voz de Dios, el mensajero que Dios ha puesto para dar un mensaje. Malaquías 2:7, ¿qué nos dice Malaquías 2:7? Se nos señala, ¿no? Que hay un mensajero de Dios. Claro, porque es mensajero de Dios Todopoderoso. La Biblia lo dice. El verdadero sacerdote, el sacerdote que Dios ha puesto que está cumpliendo fielmente su obra, ¿no? Porque hay otros sacerdotes que leímos en versículos anteriores que no están haciendo la obra que Dios les ha dado. Entonces, todo esto tiene relación, hermanos. El sacerdocio, el buen sacerdote y el mal sacerdote, ¿no? El que está haciendo la obra y el que no está haciendo la obra. El que está haciendo la obra como dirigente y el que no está haciendo la obra, a pesar de ser dirigente, no está haciendo bien su labor. Y esto también lo podemos trasladar a nuestras propias casas, a nuestras propias familias. Las personas, ¿no? Que conforman el hogar, ¿no? El padre, la madre, el hijo, ¿no? El padre, en este caso el marido, está haciendo su labor de sacerdote. ¿Sacerdote? ¿De qué sacerdote? Supuestamente, ¿no? Se dice que es sacerdote, pero ¿es el buen sacerdote o el mal sacerdote? Eso ya cada uno tiene que responder, porque uno también tiene que hacer la obra en su casa. Tiene que reflejar el carácter de Cristo en su hogar. Así como hay buen sacerdote y hay un mal sacerdote, así también hay un buen marido y un mal marido, un buen padre y un mal padre, ¿no? Entonces, ahí está el tema, hermanos. Hay buenos dirigentes y malos dirigentes. Todo eso se refleja. ¿Mm? Sigamos. O sea, es impresionante esto, ¿no? Y Ellen White dice que esto es para nuestro tiempo. Vamos a llegar a Malaquías 3. Pero ustedes se han apartado del camino, les dice a los otros. Ustedes, sacerdotes, los otros, los malos, se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor Todopoderoso, han corrompido el pacto de Dios. Por eso yo también los volví despreciables. O sea, ¿qué recompensa van a recibir esos sacerdotes infieles? ¿Qué recompensa van a recibir? Dice, yo los volví despreciables y viles ante todo el pueblo, ya que no han guardado mis caminos y en la ley hacen acepción de personas. Acepción de personas, imagínense. Hacer acepción de personas es una ofensa a Dios, ¿eh? ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué seremos desleales el uno hacia el otro, quebrantando el pacto de nuestros padres? Judá prevaricó, en Israel y en Jerusalén han cometido abominación, porque Judá profanó el santuario que el Señor ama al casarse con la hija de un Dios extraño. El Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto, sea quien sea, aunque traiga ofrenda al Señor Todopoderoso. Ustedes hasta hacen eso de cubrir el altar del Señor con lágrimas, lloran y claman porque Él no acepta más con agrado la ofrenda de sus manos. Preguntan, acá en el versículo 14, ¿por qué? Porque el Señor es testigo entre ti y la esposa de tu juventud, con la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la esposa de tu pacto. Es decir, cuando el sacerdote dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿No? Porque el Señor es testigo entre tú y la esposa de tu juventud, con la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la esposa de tu pacto, ¿no? En el capítulo 2, versículo 14 de Malaquías, se señala que hay una cabeza invisible de la iglesia. ¿Quién es esa cabeza invisible? Cristo, el marido. Cristo es el marido, es invisible. Sin embargo, también hay una cabeza visible de la iglesia, el cual es el ministro o sacerdote, que es el marido visible. O sea, hay un sacerdote invisible, ¿no? Que es Cristo, el sumo sacerdote, pero hay uno que es visible, que es la cabeza que Dios ha puesto. Ahora, esa cabeza tiene que estar haciendo su labor. Por eso es que hay sacerdotes, hay el sacerdote fiel y el otro que es infiel. El que es infiel ha descuidado a la esposa de su juventud.
es decir, al rebaño. O sea, quiero que entiendan algo, ¿no? Miren esta analogía, ¿eh? Cristo es la cabeza de la iglesia, pero es la cabeza invisible de la iglesia. Por otro lado, o mejor dicho, siguiendo ese hilo, el, el mensajero que Dios ha puesto como sacerdote también es la cabeza de la iglesia, solo que es la cabeza visible. O sea, tanto Cristo como el sacerdote, como el ministro, como el mensajero que Dios ha puesto, los dos son cabezas de la iglesia. Uno es invisible y otro es la cabeza visible. Los dos son cabezas, tanto Cristo como el sacerdote. No, no. Entonces, el tercer Elías también es cabeza de la iglesia de Dios. No estoy diciendo tonterías, ¿eh? Es así. El tercer Elías, como individuo, también es la cabeza de la iglesia que Dios ha puesto. ¿Por qué? Porque es la cabeza visible. Por encima de él, obviamente, está Cristo, la cabeza invisible. Pero el tercer Elías es cabeza de la iglesia también, de la cabeza visible. Yo no, o sea, no estoy diciendo tonterías, estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios y lo que dice Ellen White. ¿Qué pasa con aquel sacerdote que no ha hecho bien su trabajo, que ha descuidado a la esposa de su juventud? Ha sido desleal, es decir, a esa iglesia, a ese pueblo que Dios le ha encomendado, ¿no? Que Dios le ha dado la responsabilidad de cuidar de su rebaño. Este marido infiel, ¿no? Ha sido desleal. ¿Qué pasa con esta persona? Pues Dios lo va a desechar, ¿no? Obviamente. ¿Ah? Impresionante, ¿ah? Impresionante lo que podemos ver aquí. ¿Qué más? Dios no los hizo uno, en carne y en espíritu, los dos son de Él. ¿Y por qué uno? Porque él procuraba una descendencia para Dios. Guárdense, pues, en su espíritu y no sean desleales con la esposa de su juventud. Eso también es aplicado para nuestros casos en los matrimonios que hay en cada familia, ¿no? O sea, yo recomiendo que vean la serie que hizo nuestra querida Fanny sobre los matrimonios en el tiempo del fin. Vean esa serie, son una serie de ocho prédicas, si no me equivoco, donde se explica cómo deben ser los matrimonios en este tiempo final de la historia. Matrimonios en el tiempo del fin es una serie muy bonita para los que estamos pues casados, ¿no? Y para los que no están, también mírenlo. Es una serie de prédicas muy, realmente muy, muy buena para la gloria de Dios, obviamente. Entonces, ¿no? No sean desleales con la esposa de tu juventud, no seas desleal con tu esposa, ¿no? Hablando en cada familia, pero también no seas desleal con el pueblo que Dios te ha dado, ¿no? Para que lo cuides. Si no, miremos qué es lo que hace la iglesia adventista, hermanos. Bueno, sigamos. Ahora, no estoy diciendo que, a ver, no quiero que tomen que estoy en contra, sino que hay que denunciar lo que se tiene que denunciar. Y hay personas sinceras también dentro de la iglesia. Esperemos que esas personas que son sinceras acepten el mensaje y se unan a nuestra iglesia cristiana, Ministerio del Cuarto Ángel. Esperemos eso. Hay personas sinceras todavía ahí. Así que hay que llegarles con el mensaje. Todavía hay personas que tienen gracia, ¿no? Que tienen oportunidad. Hay otras que no, quizás, ¿no? Bueno, dice, el Señor Dios de Israel dice que Él aborrece el divorcio porque Él que se divorcia cubre su vestido de violencia. Dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, guárdense en su espíritu y no sean desleales. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? ¿En qué lo hemos cansado? Dicen estos sacerdotes, estos dirigentes. Dice, cuando dicen, el que hace mal agrada al Señor y en los tales se complace. Y cuando dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea, esos sacerdotes, ¿no? Esos dirigentes dicen, ah, mira, al final quiero vivir mi vida porque el impío que está por ahí es próspero, tiene mucho dinero y mira. Es por eso que aquí dice, ¿no? Que estos sacerdotes infieles, digámoslo así, dicen, ¿no? El que hace mal agrada al Señor. Ellos piensan así, ¿no? Oye, mira, esa persona que no guarda los mandamientos, esa persona que vive su vida, le va bien. Y más bien a mí, yo que guardo los mandamientos, que hago esto, que hago lo otro, me va mal, me vienen pruebas. Entonces, mejor vivo mi vida y así Dios parece que le agrada a este tipo de personas. Es lo que piensan, ¿no? Imagínate su pensamiento tan corto y necio, ¿no? ¿Ah? Y se preguntan, ¿no? ¿Dónde está el Dios de justicia? Todavía, ¿no? Bueno, ¿qué más? Capítulo 3. Y acá viene el tema, ¿no? Yo envío mi mensajero, que preparará el camino delante de mí.
y enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el ángel del pacto, a quien desea. Ya viene, dice el Señor Todopoderoso. En Malaquías capítulo 3 vemos en este cuadrito que añadí, nos explica al Dios del juicio. Los sacerdotes o ministros no cumplieron bien su labor. Estamos hablando pues de aquellos dirigentes que fueron desleales, ¿no? Obviamente se entiende por el contexto. Es por ello que Dios envía a su mensajero para solucionar este problema. O sea, ya que han habido dirigentes desleales, porque estamos siguiendo del capítulo 1 al capítulo 2, que han habido dirigentes, sacerdotes desleales, infieles a la obra que Dios les ha mandado. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía a su mensajero para solucionar ese problema. O sea, Dios pone a otro sacerdote, a uno que sí va a hacer la labor, ¿no? ¿Quién viene primero? El mensajero de Dios. ¿Se acuerdan? O sea, a ver, para los que no se acuerdan, es impresionante. Capítulo 1, versículo 1 dice, palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Ya aquí en el versículo 1 se nos está diciendo del capítulo 1 que ya Dios está usando a alguien para dar un mensaje. Está escogiendo un mensajero, ¿no? A alguien para dar un mensaje. Entonces, desde el capítulo 1, versículo 1 ya Dios nos está diciendo que escoge a alguien para dar un mensaje a su pueblo, ¿no? Impresionante. Y aquí también en estos versículos habíamos leído que el sacerdote es el mensajero de Dios. Lo leímos, ¿no? El sacerdote viene a ser el mensajero de Dios. Es el mensajero de Dios. Acá en el versículo 7 dice, porque es mensajero del Señor Todopoderoso, el sacerdote. Entonces, en el capítulo 3 versículo 1 dice, yo envío mi mensajero. O sea, te está recalcando, ¿no? En el capítulo 1 en el capítulo 2 te está recalcando que hay sacerdotes infieles, pero también que hay un mensajero que Dios ha puesto para dar un mensaje a su pueblo. Viene ese mensajero prepara el camino, ¿no? Prepara el camino y enseguida, después de haber preparado el camino, dice, y enseguida vendrá a su templo el Señor. O sea, es impresionante, hermanos. Interesante. Dice, envío a mi mensajero, ¿no? Yo envío a mi mensajero que preparará el camino delante de mí y enseguida vendrá a su templo el Señor. O sea, Cristo viene a su templo. Antes, ¿qué sucede? Que el mensajero prepara el camino. Es el Elías. El Elías que prepara el camino y luego Cristo viene a su templo, a quien ustedes buscan, el ángel del pacto, a quien desean, ya viene, dice el Señor Todopoderoso. Está hablando de la venida de Cristo. Envía a su mensajero y después que el mensajero hace la labor que tiene que hacer y después que el mensajero prepara el camino, Cristo viene a su templo. Ahora, a su templo. Cuando decimos a su templo, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos a su templo, ¿a qué nos referimos? ¿A un templo, a un santuario? ¿Ah? Vamos a ver a qué se refiere cuando dice que viene a su templo. Para ello, vamos a avanzar un poquito con la siguiente diapositiva. Isaías capítulo 40, versículo 21 y 22 dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? Desde que la tierra, está hablando del planeta Tierra, ¿ya? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Está hablando del planeta Tierra y que extiende los cielos como una cortina, extender los cielos como una cortina. Imagínate, ¿no? ¿A qué te hace recordar esto, hermanos? ¿A qué te hace recordar esto? Cuando dice extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar, tienda. Una tienda, ¿qué te está haciendo recordar esto? La palabra tienda, ¿se acuerdan? ¿A qué te hace recordar? A tabernáculos. A tabernáculos. Es una tienda, ¿no? La cortina, ¿no? O sea, los cielos para el planeta Tierra es como una cortina. Entonces la Tierra también vendría a ser un tabernáculo para Dios, un santuario para Dios. ¿Se acuerdan? ¿Quién interpretó que la Tierra era un santuario para Dios? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? De alguien que dijo que la Tierra era el santuario y que este santuario debería ser purificado y por lo tanto entendió que Cristo Miller, debe. Miller Miller. entendió que Cristo debía haber venido a este mundo porque la Biblia nos dice que la tierra también es el santuario. Interesante, sigamos. Isaías 66:1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra, el planeta tierra, el estrado de mis pies. ¿Dónde está la
casa, ahí está, casa, tienda, tabernáculo, santuario, que me habréis de edificar, y donde el lugar de mi reposo. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. De nuevo se refiere a la tierra como una casa, como una tienda para morar. ¿Qué más? Salmo 129:3. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. ¿Qué más? Nota, estos versículos nos recuerdan un tabernáculo, un santuario. Por lo tanto, tal como alguien mencionó, Miller no se equivocó al decir que el santuario era la tierra, sino que Miller vivió en otro tiempo. Dicho de otro modo, la tierra, el santuario, sí será purificado con la venida de Cristo. A la pregunta es, ¿con qué venida, no? Bueno, la segunda mata a todos los impíos que quedaron vivos, pero la tercera es la que purifica, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de esa canción donde dice, creo que es en inglés, I fix my mind in another time, algo así, ¿no? He fijado mi mente en otro tiempo. Por eso es que Miller dice, mi mente he puesto en un más allá, dice, ¿no? La canción. ¿Por qué? Porque la interpretación era correcta, pero en otro tiempo, ¿no? O sea, el evento sí era correcto, pero el tiempo no. No sé si me dejo entender. O sea, ese de que el santuario será purificado, está claro, la interpretación es, obviamente, ¿no? La interpretación que se da es para la profecía de los 2300 días, para la purificación del santuario celestial, pero también se puede aplicar para la venida de Cristo. O sea, puede tener dos, tres interpretaciones ese versículo, hermano. Pues que no es que se haya equivocado, sino que aplicó la profecía en un tiempo que todavía no correspondía. ¿Ah? Entonces, no es que somos el reír de las otras denominaciones. Mira que ustedes han puesto fecha y son el reír. No, es que Miller estaba interpretando bien la profecía, solo que esa interpretación no era todavía para su tiempo, pero la interpretación está. Impresionante, ¿eh? O sea, todas estas cosas se aprenden, hermanos. Todas estas cosas se aprenden con la gracia de Dios, ¿no? Obviamente, todo es con la gracia de Dios. Nada, nada es por nosotros. Todo es por gracia y por la misericordia que Dios nos da. ¿Qué más? Dice versículo 2, ¿no? Dice versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá subsistir cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como lejía de lavadores. Fuego purificador, purificación del santuario. ¿Se acuerdan o no? Hablaba de la venida de Cristo. Pues es que Miller interpretó eso, ¿no? Bueno, se sentará para afinar y limpiar la plata. Ahora, acá viene un tema. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán al Señor ofrenda con justicia. Pregunto, Cristo, ¿no? Se sienta para afinar y limpiar la plata. A ver, si estamos hablando de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga por segunda vez, en ese momento afinará y limpiará la plata. En ese momento, o esa plata o esa gente que va a ser salva tiene que ser afinado antes. ¿Qué creen ustedes? Antes. Antes, Antes. antes. Entonces, ¿por qué dice que cuando venga se sentará para afinar la plata? Si es antes, ¿por qué cuando viene él dice que hace esa obra? Porque hay que entender, y Ellen White lo dice, lo vamos a ver hoy en esta clase, más adelante, en esta clase dice que hay dos segundas venidas de Cristo. Y tú ya es, oye, ¿tú qué estás hablando, no? Es que sí, es verdad. Hay dos segundas venidas de Cristo, una venida invisible y otra venida visible. Cuando Cristo viene invisiblemente, ahí es donde hace su labor de afinar y limpiar la plata. O sea, ahora Cristo está, ya vino invisiblemente. Ahora ya vino invisiblemente y está limpiando a los hijos de Levi. Esa es la primera, segunda venida. La segunda venida, valga la redundancia, es cuando venga, pues, en 2031, ¿no? Eso lo vamos a ver hoy lo vamos a ver eso, para que vean que no estoy hablando tonterías. Y la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor como en los días pasados, como en los años antiguos. Vendré a ustedes a juicio. Ahí está. Cristo viene. Pero, ¿en qué momento? O sea, está hablando de su segunda venida, pero hay dos segundas venidas. Se produce la primera, o sea, la segunda venida, digámoslo así, se produce en dos etapas. En una primera y en una segunda. En la primera viene invisible y en la segunda viene visible. Yo lo digo, no, lo dice Ellen White, hermano. Y lo vamos a ver.
Vendré a ustedes a juicio y seré presto para testificar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y contra los que cometen injusticia al extranjero, mostrando así que no me respetan, dice el Señor Todopoderoso. Viene a juicio, o sea, viene de manera invisible a hacer juicio. Lo vamos a ver. Es lo que nos está diciendo el versículo 5, pura Biblia, ¿eh? El amor de Dios no cambia, dice. Yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cuántas veces pecamos contra Dios? Está hablando de los sacerdotes, ¿no? De los dirigentes. ¿Cuántas veces no pecamos contra Dios, hermanos? Pues yo dice, yo, el Señor no cambio, soy misericordioso, estoy esperando que te arrepientas. Pero también Dios es juicio. Esto tiene un límite, hermanos. Tampoco te va a esperar pues toda la vida. Te espera un tiempo, te es paciente Dios, pero ya hay un momento en que el ser humano ya sobrepasa los límites. Porque si no, hace rato que Dios nos hubiera consumido. Eso lo dice su palabra. Hace rato. Hay que ser conscientes que estamos en juicio de lo vivos, hermanos. Todas nuestras acciones y las palabras que uno puede decir tiene consecuencias y consecuencias eternas, hermanos. No solo es para nosotros, eternas, que podemos influenciar a que otros se puedan perder también. Eso hay que tenerlo en claro, hermanos. Esto es de temblar, hermanos. Por eso hay que temer a Jehová en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, esto no es para pasarlo así por agua tibia. Desde los días de sus padres, ustedes se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Y ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ya, o sea, el pueblo, es este pueblo, estos sacerdotes, son sinvergüenzas, son, o sea, no sé qué palabra más usar, hermanos. ¿En qué hemos de, o sea, eso no están conscientes de que han defraudado a Dios? O sea, una persona que a pesar de haber cometido un error, dice, pero yo en qué he errado. Oye, ¿no te das cuenta del error que cometiste? Si la persona no se da cuenta del error que cometió, cuidado con eso. Si la persona cree que está obrando bien, o que si la persona al hacer el mal cree que está obrando bien, me refiero a una persona que está en el mensaje, porque está hablando de los sacerdotes tienen conocimiento del mensaje. Si una persona al obrar mal cree que está obrando bien, o no pide perdón, o no sabe pedir perdón, y no se vuelve y no se regresa a Dios, cuidado, cuidado, y no vaya a ser que haya cometido el pecado imperdonable de rechazar el Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que hace la obra de conversión? ¿Quién te da el arrepentimiento? No es Dios el que te da el arrepentimiento, es el Espíritu Santo que hace la obra en uno. Pero si no tenemos arrepentimiento, si seguimos preguntándole, pero yo en qué me equivoqué, pero yo esto, pero si no pido perdón, entonces, ¿cuál sería nuestro pago, ¿no? Si no perdimos perdón y si no pedimos perdón a Dios, etcétera, ¿no? Porque ¿en qué hemos de volvernos? Dicen, o sea, sinvergüenzadamente, no sé si existirá esa palabra, pero descaradamente preguntan, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿no has visto todo lo que has hecho, todo el pecado que has cometido? ¿No has visto que no has sabido este, valorar, ¿no? La muerte de Cristo y no has puesto en práctica la fe que dices tener, o no vives la fe, o sea, no ves que lo que estás haciendo. Y encima preguntas en qué hemos de volvernos. Es impresionante. El ser humano es así, hermanos, ¿ah? Así que mucho cuidado que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando, dice. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos robado? Todavía, ¿no? El ladrón pregunta, ¿en qué te he robado? Es como, vas a acordar esta escena, ¿no? Cuando se nos comenta en el Evangelio de Mateo, cuando Cristo está con los 12, ¿no? Ahí en la Santa Cena. Jesús dice, alguien de aquí me va a traicionar. Y todo el mundo se pregunta, Señor, ¿yo te traicionaré? Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Se preguntan todos. Pero hay un descarado ahí, hay un hipócrita que le pregunta a Dios a Cristo y le dice, Señor, ¿seré yo? Le dice. O sea, ¿sabes que eres tú y le preguntas? ¿Ah? Fue Judas el que le preguntó. A mismo Cristo le dijo, Señor, ¿seré yo? Judas sabía que era él. Ya, estaba de más preguntarle, ¿no? Seguramente para pasar desapercibido, ¿no? Pero a Cristo, a Dios no se pasa nada desapercibido, hermanos. Nada le pasa desapercibido a Dios. Entonces ellos preguntan, ¿en qué te hemos robado? ¿No? ¿Y qué le responde Dios? En los diezmos y las ofrendas.
Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me están robando. Me están robando, dice Dios. Ahora, la pregunta, Dios les dice en los diezmos y las ofrendas. ¿Se acuerdan, no? Presentaban pues los sacrificios que presentaba esta gente, pues sacrificio pues defectuoso, ¿no? El cordero pues tuerto, ciego, quebrado, lisiado. Entonces me estás robando en los diezmos y las ofrendas. Al día de hoy, esto se podría traducir como el dinero que nosotros damos como diezmos y ofrendas a nuestra iglesia, ¿no? Lo damos, eso ya es una pregunta que se responde cada uno, ¿no? Cada uno ya tiene su conciencia, ¿no? Entonces, ¿lo hacemos con alegría o lo hacemos dudando, pensando, poniéndolo si nos sobra, todavía lo damos, si nos falta, no lo hacemos? O sea, así estamos. Ahora, ¿solo se refiere al tema del dinero? No, se refiere también a algo que va más allá del dinero. Y lo vamos a ver, sigamos leyendo. Recuérdense, el diezmo, Dios le dice, ustedes me están robando en diezmos y ofrendas. ¿Qué más? Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me están robando. O sea, Dios los maldice. ¿Ah? Traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso. A ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. O sea, esto es una promesa. Con fe hay que avanzar, hermanos. Con fe, con fe. Con fe hay que avanzar. Demos el... Hermano, ese, Dime, hermano. yo me acuerdo que también leí una cita de la hermana White que decía que cuando nosotros suficiente tiempo a Dios en nuestra vida, también le estamos robando a Dios. Así es. También es, eso es cierto, eso es cierto, eso es verdad. Hay muchas maneras de robarle a Dios. No, no solo con el dinero. No solo con el dinero. Así es. Cuando tenemos un trabajo y también en el trabajo nos ponemos a ociosear, también le estamos robando a Dios porque no estamos usando el tiempo como es debido, ¿no? O sea, hay muchas maneras. Sí, sí, es así. ¿Qué más? Reprenderé también por ustedes al devorador para que no destruya el fruto de la tierra, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor Todopoderoso. Y todas las naciones los llamarán dichosos porque ustedes serán tierra deseable, dice el Señor Todopoderoso. Mi querida Blanca, ¿quieres opinar, mi hermana, o de repente tienes alguna duda? Este, recuerdo que la hermana Elena de White en sus escritos dice que el espíritu de liberalidad, el dar con un corazón alegre, etcétera, dice que es el espíritu del cielo. Entonces ese espíritu lo debemos de tener para cuando ofrendamos y damos nuestros diezmos a nuestro Señor. Así es, mi querida Nada Blanca. más Así quería es, mi comentar. querida Blanca. Gracias. Gracias, gracias a ti, gracias de repente, gracias por las participaciones que han hecho las dos hermanitas, ¿no? No, es muy, muy cierto, mi querida Blanca. Dios ama al dador alegre, ¿no? De lo poco que Así es. ganes, de lo poco que tengas, si lo das con alegría, pues Dios te va a bendecir, hermano. Dios te va a bendecir. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Esto, obviamente, está hablando de los diezmos y las ofrendas, pero va más allá del dinero, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a ver? Acá mismo, ¿no? Sigamos. Dice, pero es muy cierto lo que dicen lo que dijeron las dos hermanas anteriormente. Sus palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, y ustedes dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, ellos no son conscientes, ¿no? No son conscientes de que han pecado, no son conscientes del error que han cometido. O sea, si una persona es así, mira, no está por buen camino, ¿no? O sea, cuando se dice, oye, ¿qué te he ofendido? ¿Qué te he dicho? ¿No son conscientes o se hacen? ¿Cómo es el tema, no? ¿Qué hemos hablado, dice, en contra de ti? Dice, ¿no? Han dicho. ¿Qué dijeron estos sacerdotes, ¿no? Esta gente mala. Por demás es servir a Dios, dicen. Ah, va a servir a Dios, por demás es servir a Dios, dicen, ¿no? ¿Qué aprovecha que guarde su ley, que guardemos su ley y andemos afligidos ante el Señor Todopoderoso? O sea, dice, ¿no? ¿Qué aprovecha que guardemos su mandamiento cuando estamos ahí a la justa? ¿Qué aprovecha? Ah, mejor vivo la vida. O no sé, lo que quieran hacer, ¿no? Pero imagínate y encima, sabiendo que han hecho eso, dicen, ¿no? Que hemos hablado contra ti hipócritamente, ¿no? Hipócritamente. Ustedes dicen, dichosos los soberbios, porque hacen impiedad y prosperan, hasta desafían a Dios y quedan sin castigo. O sea, están envidiando a gente que no teme el Señor. Esta gente está envidiando a la gente que no teme al Señor y dice, oye, mira cómo estos prosperan sin creer en Dios y nosotros que estamos ahí con la ley, ¿no? Supuestamente no creyendo en Dios, pues no tenemos las bendiciones que ellos tienen, ¿no? Entonces, impresionante, ¿no? Como es su pensamiento. Mi especial tesoro. Y acá viene, entonces, los que temen al Señor, o sea, aquí ya
se dirige a quienes, ya no a los malos, sino ya a los que temen al Señor, a su pueblo, ¿no? Al buen sacerdote, a su pueblo. Entonces, los que temen al Señor hablaron unos a otros. Y el Señor escuchó con atención lo que estas personas que temían a Dios comenzaron a hablar entre ellos. Y el Señor escuchó lo que estas personas hablaban, los buenos, digámoslo así, los buenos de la historia, para resumir. Y en su presencia fue escrito un libro de memoria, en favor de los que reverencian al Señor y meditan en su nombre. O sea, Dios anota los que temen al Señor. O sea, los que temen al Señor comenzaron a hablar unos a otros. El Señor escuchó con atención y en su presencia fue escrito un libro de memoria en favor de los que reverencian al Señor y meditan en su nombre. De los fieles, ¿no? De los fieles, no de los infieles. ¿Y qué dice el versículo 17? Y serán míos. ¿Quiénes son suyos? ¿Quiénes son los que temen a Dios, ¿no? Serán míos, dice el Señor Todopoderoso, en el día en que yo recupere mi especial tesoro. Ahí está el tema. Y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué dice el versículo 17, no? En Malaquías 3:1, retrocediendo un poco, ¿no? Esto ya lo hemos explicado, ¿no? Comienza diciendo, yo envío mi mensajero, ¿no? Yo envío mi mensajero, el versículo 1, y luego dice, el Señor a quien buscáis. Es decir, primero Dios envía su mensajero, y luego dice, y enseguida vendrá a su templo el Señor. Eso ya lo explicamos, ¿no? Es decir, empieza por uno la obra y acaba por otro. Por lo tanto, el Señor tiene a su representante en esta tierra y a través de él debemos llegar a Cristo, ¿no? Interesante. Malaquías 3:5 también nos pasamos, ¿no? Dice, Malaquías 3:5 dice, ¿no? Cristo ya está aquí con nosotros, porque dice, vendré a ustedes a juicio. ¿Se acuerdan? Se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Cuándo se sienta? ¿Cuándo Cristo viene a afinar su plata? Antes de su venida visible, ¿no? Entonces tiene que haber venido también invisiblemente. Eso lo vamos a ver más adelante. Cristo ya está aquí con nosotros. Pues es por eso que Satanás, como Cristo ya está con nosotros invisiblemente, Satanás imita su venida. ¿Por qué? Porque hay personas que señalan que Cristo ya vino. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, Cristo ya vino, no sé, en 1911, creo, 1912, ¿no? Invisiblemente, y eso es una copia satánica porque eso es falso, ¿no? Sí vino invisiblemente, pero no en el siglo XX, ¿no? ¿Qué más? Y otros dicen que Cristo puede venir aunque sea mañana. Dicen, no, no, Cristo puede venir mañana. ¿Pero cómo va a venir mañana? Literalmente, si todavía falta que cumplirse alguna profecía, la ley dominical, etcétera. Entonces, ¿cómo Satanás hace su copia de la venida de Cristo, ¿no? Dice, Cristo sí vino de manera invisible en el 11 de septiembre, ¿no? Y está presente a través de su mensajero, que es el tercer Elías. Cristo también vendrá visiblemente en 2031. En los versículos 8 y 9 de Malaquías capítulo 3, no solo se nos habla de robar dinero a Dios, sino también de robar almas a Dios, al no predicar el mensaje certero. Por eso es que dice también, en los diezmos y las ofrendas me han robado, más allá del dinero, también se refiere a las personas, a las almas que se pueden salvar, pero que no son salvas o que se están perdiendo por culpa de aquellos dirigentes que no están haciendo la labor de Dios. Por eso es que en el versículo 17 dice, mi especial tesoro. ¿Se acuerdan? Ese seminario que hicimos los diezmos para Jehová. ¿Se acuerdan? El diezmo para Jehová es su pueblo, el remanente. Ese pueblo del tercer Elías es ese diezmo que hace, que está donde debe estar, que está haciendo caso a la vara de almendro, ¿no? Ese diezmo que acude a la vara de chopo, ¿no? Que recibe esa agua limpia. Somos el diezmo de Jehová. Eso ya lo explicamos anteriormente. Somos el diezmo de Jehová. Somos su tesoro, su diezmo, su remanente, su pueblo, la niña de sus ojos. Dios va a reclamar la sangre o va a demandar la sangre de aquellos dirigentes que no están haciendo la obra que deben hacer, que no están dando un mensaje certero para que el pueblo se despierte, para que el pueblo pertenezca a este diezmo de Dios, ¿no? O sea, aquellos dirigentes, aquellas personas que no están haciendo su trabajo como debe ser, Dios les va a demandar esa sangre. Por eso es que dice, me están robando. O sea, toda esa gente que puede venir a salvarse conmigo, dice Dios, ¿no? Toda esa gente que puede venir hacia mí, ustedes los están apartando, los están llamando para otro lugar. O sea, están robando ese diezmo que me pertenece, ese pueblo que me pertenece, lo están llevando para otro lado. ¿Ah? Impresionante. Somos su especial tesoro, hermanos, para Dios. Esperemos, ¿no? Haciendo su voluntad.
Somos el diezmo para Jehová. Entonces ustedes volverán y verán que hay diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y el capítulo 4 dice de Malaquías, viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa, y ese día que está por llegar los abrazará y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que respetan mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad y saldrán y saltarán como becerros de la manada. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo, ¿no? Acá también es una profecía mesiánica. Si es que no lo sabían, pues capítulo 4 versículo 2 de Malaquías dice que nacerá el sol de justicia. O sea que Cristo tendría que haber venido a este mundo a nacer aquí, ¿no? Como hombre también. Y capítulo 4, o sea, en el cuarto milenio, ¿no? Cristo debió haber venido a nacer y lo hizo. Versículo 2, 4 más 2, 6, ¿no? O sea, 4, 2, ¿no? En cuarto milenio, Cristo viene eh, a salvarnos de nuestros pecados, más 2, sexto milenio, al final de los 6.000 años, Cristo viene, pues, para recoger a su pueblo que ha sido salvado por su muerte en el cuarto milenio, ¿no? O sea, como Malaquías 4:2 con los capítulos y versículos ya nos está dando mucho, ¿no? Bueno, sigamos. Y en sus alas traerá sanidad, y saldrán y saltarán como becerros de la manada, hollarán a los malos que serán ceniza bajo la planta de sus pies en el día que yo haga esto, dice el Señor Todopoderoso. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, dice, ¿no? A quien entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Miren, yo les envío al profeta Elías, antes que venga el grande y terrible día del Señor. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera el país con maldición. Entonces, vemos que en todo el libro de Malaquías, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, ¿no? Se nos habla, pues, de que hay un grupo de personas, dirigentes que son infieles, pero también nos habla de un mensajero, que viene a hacer la obra que Dios le ha encomendado hacer. Capítulo 1 nos habla de un mensajero, capítulo 2, capítulo 3. El capítulo 3 también nos habla de un grupo de personas. Por eso dice, mi especial tesoro serán míos, dice, habla de un grupo de personas. Pero en el versículo 1, el capítulo 3, habla de un mensajero. Entonces, el tercer Elías, hermanos, es un individuo y también es un grupo de personas. Aquí en la misma Biblia nos lo está diciendo. Aquí está la interpretación. Estamos leyendo y interpretando lo que leemos, ¿no? Te habla de un mensajero, pero también te habla de un grupo de personas. Versículo 1 te habla de un mensajero, capítulo 3, versículo 1 te habla de un mensajero, pero el versículo 17 te habla de un grupo de personas. En el capítulo 2 también te habla de un mensajero, en el capítulo 1 también te habla de un mensajero. Capítulo 4 dice, ahí envió a Elías. Ahí está el mensajero, el grupo de personas que siguen al mensajero. Tercer Elías es un individuo, es un grupo. Ahí está, hermanos. ¿Cuál es lo raro de esto? No, no hay nada raro, es interpretar tal como está. ¿Se está entendiendo, hermanos? Sí, pastor. Sí, hermano. Sí, Muy hermano. bien, muy bien. Ahora vamos a pasar este libro ya, falta poco para terminar, son 2, 3 diapositivas más, si no me equivoco. Vamos a leer este manuscrito de Ellen White, ¿no? Dice, ¿no? En Vermont, escrito, manuscrito 1, 1857, ¿no? Dice, ¿no? Dice, falta de aprecio por el ministerio pastoral. Parte de este manuscrito está publicada en Ellen White en Eventos de los Últimos Días, ¿no? Dice, falta de aprecio por los ministros, llamado a las iglesias para que asuman la responsabilidad por su propio bienestar espiritual y liberen a los pastores para hacer obra más productiva en áreas no penetradas, dice, ¿no? A ver, vamos a leer. Vamos a ver que lo que vamos a leer ahora de Ellen White tiene relación con lo que leímos en Malaquías. Dice, se me mostraron algunas cosas sobre los hermanos que predican, o sea, los que dan el mensaje. Dice, vi que sus energías y fuerzas se agotaban, o sea, los que dan el mensaje, sus energías y sus fuerzas se agotan trabajando para una iglesia que en general no aprecia sus labores. Boom, ¿no? O sea, hay hombres que están haciendo la labor que Dios les ha dado, pero la iglesia no aprecia la labor que están haciendo estos pastores, ¿no? Esta gente, ¿no? O este líder, digámoslo así, ¿no? Vi que sería mejor que se dejara a la iglesia librada ya a sus propios esfuerzos por un tiempo. Vi que ellos deben ser obreros. Vi que la mayor parte del trabajo del hermano Hutchins y del hermano Sperry ha sido mantener la unidad de la iglesia. O sea, estos hermanos, estas personas estaban trabajando en favor de la iglesia, pero la iglesia no apreciaba la labor de estos pastores, ¿no? De estos hermanos. Han asumido el peso de las tareas de la iglesia. Carpir el cultivo, trabajar y trabajar por ellos hasta que la iglesia disfrutara de una pequeña victoria conseguida por los predicadores, pero sin hacer ellos mismos prácticamente ningún esfuerzo. O sea, la feligresía está ahí, ¿no?
esperando, ¿no? Que el pastor haga su trabajo, no valoran su trabajo, consiguen una pequeña victoria, pero esa misma feligresía, la misma gente, no hace ningún esfuerzo. No hace ningún esfuerzo. O sea, tienes que hacer un esfuerzo tú también. Ponte a estudiar, ¿no? Ponte en comunión con Dios, ora, o sea, todo lo que el humano puede hacer, ¿no? Tienes ahí a la gente que está dando el mensaje, pero tú también tienes que poner de tu parte. No vas a estar esperando pues sentado sin hacer nada, ¿no? Luego, tras unas pocas semanas, después de esa pequeña victoria, la feligresía se duerme, la iglesia se duerme. ¿Se acuerdan de esa parábola que mostramos de las vírgenes que se duermen, ¿no? Y necesitan que se haga otra vez, dice, el mismo esfuerzo. Ah, o sea, dan el mensaje. La feligresía lo escucha, ¿no? Ganan una pequeña victoria, pero después se duermen. O sea, como diciendo, el mensaje les entró por aquí, estuvo un tiempo ahí y después se fue. Pero después hacen con su vida y se duermen. Y otra vez el pastor tiene que volver. Entonces eso es un desgaste para la persona que está dando el mensaje. Porque pudiendo haber ido a otro lado, a dar el mensaje en otro lado, está dando en un lugar donde no valoran ese esfuerzo que hacen, ¿no? Sigamos, hermanos. Dice, por ellos, ¿no? Cansan y agotan las fuerzas de los gastados siervos de Dios. Otra vez, los siervos de Dios arrastran el arado y consiguen una pequeña... De nuevo, das el mensaje. Arrastras el arado y consigues otra pequeña victoria. Solo para que vuelva a perderse otra vez igual que antes. O sea, las personas escuchan el mensaje por un breve tiempo, quizás están ahí conscientes, pero de ahí se les va. Y hacen lo que quieren de nuevo con su vida, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, de nuevo hacer la obra, o sea, implica tiempo en esto. En cambio, dice, cuando la iglesia obtiene una victoria mediante su propia fe, o sea, cuando la iglesia pone de su parte y hace la voluntad de Dios también, ¿no? Obviamente, mediante su propia fe y lucha con Dios, entonces si es duradera, la victoria va a ser duradera porque te ha costado, pues, ¿no? Saben lo mucho que cuesta, ¿no? Y mantienen su consagración. Vi que muchos de los esfuerzos de estos predicadores no debiera emplearse tanto en favor de una iglesia amante del mundo y adormilada. Impresionante, ¿no? Tajante el lenguaje. Vi que los que todavía no han abrazado la verdad están ansiosos de oír. Y estos hermanos predicadores debieran ir donde al presente puedan realizar el mayor bien con sus débiles fuerzas. Impresionante, ¿no? Dice, vi que los que todavía no han abrazado la verdad están ansiosos de oro, o sea, como decir, ya miran pastores, ya que esta iglesia no valora el mensaje que estás dando, pues agarra y vete y da el mensaje en otro lado, porque en esa iglesia ya estás perdiendo tiempo, digámoslo así, porque es una iglesia amante del mundo y adormilada, ¿no? A ver, ¿acaso dentro de la denominación adventista se escucha predicar temas de profecía con frecuencia, temas de actualidad, etcétera? Que la ley dominical viene en 2028. Nada, hermanos, nada. Por ahí, quizás algún hermano queriendo dar el mensaje en su iglesia, quizás por ahí lo habrá hecho en algún momento, pero eso no es de todos los días. Entonces, acá hay algo, ¿no? Aquí hay algo, dice. La iglesia debe levantarse. No están prestando atención ni a medias, siquiera el mensaje de la iglesia, ni a medias, o sea, ni siquiera están en la mitad, ¿no? O sea, están menos de la mitad. No están prestando atención ni a medias, siquiera el mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Quién es la Odisea? La iglesia adventista. A esa iglesia se está dirigiendo. En la iglesia hay quienes aman este mundo más de los que aman al Señor Jesús. Aman sus propios tesoros aquí, mucho más de lo que aman el cielo o la vida eterna, y perecerán con su tesoro terrenal. El testigo fiel ahora habla a una iglesia tibia. Sé celoso y arrepiéntete, le dice, ¿no? Pero apenas se oyen o atienden el mensaje, o sea, les llega, ¿no? Les llega. Unos pocos afligen sus almas. Dice, unos pocos afligen sus almas. Unos pocos están atendiendo el consejo del testigo fiel. Ahí está. No todos, pero no todos están perdidos. Hay unos pocos que sí están atendiendo el consejo del testigo fiel. ¿Y cuál es ese consejo? Sé celoso y arrepiéntete. Dice, a menos que la iglesia se levante velozmente del sueño en el que están, entrarán en las tinieblas, caerán en la trampa y serán vencidos por el enemigo. O sea, ¿qué es lo que se está diciendo en el lenguaje? Despierten porque están dormidos. ¿Y qué más dice? Que
Unos pocos afligen sus almas, unos pocos están atendiendo el consejo del testigo fiel. Esto me hace acordar a alguien que dio el mensaje en la iglesia adventista y que ese mensaje no fue valorado por la iglesia adventista. ¿Y qué pasó? Lo votaron, lo rechazaron, lo expulsaron. ¿Y qué pasó? Esa persona tuvo que ir a dar el mensaje a otros que sí tienen el hambre de la palabra de Dios. Y esta parte que está señalada en rojo, a menos que la iglesia se levante velozmente. Bueno, hubo alguien que se levantó, porque se acuerdan que estaban dormidos, pero alguien se levanta antes que todos, ¿no? Ese almendro, ese almendro que se despierta antes que todos, que ya se despertó en invierno, en primavera, ya está despierto, ¿no? Ese almendro que se levanta antes que todos, se había levantado para dar un mensaje, porque estaban durmiendo, pero alguien se levantó. Eso me hace acordar a alguien, hermanos, al tercer Elías, ¿no? Ya hemos dicho en la clase anterior que el tercer Elías tiene que haber salido de la iglesia adventista del séptimo día. No pertenecer a la denominación, pero sí dar el mensaje a la denominación desde afuera, tal como lo hizo Elías, desde afuera, ¿no? Juan el Bautista tampoco estudió en la iglesia, perdón, en la escuela de los profetas, en la escuela de los rabinos, nada, desde afuera. Esa es una característica de Elías. Tiene que haber salido de la iglesia adventista, tiene que haberse despertado para dar un mensaje. Vi que ahora estamos en el juicio investigador y acá viene el tema. Oye, ¿cómo es posible que dice que la segunda venida de Cristo está dividida en dos partes? Que viene invisible, que viene visible. Bueno, vamos a ver ahora, ¿no? Palabras de Ellen White ahora. Si no quieres leer a Ellen White, si no quieres creer a Ellen White, pues ya está, ¿no? Es problema de cada quien, ¿no? Vi que ahora estamos en el juicio investigador. Pronto se pronunciará sentencia sobre nuestras obras y acciones que ahora están siendo revistadas delante de Dios. Momentos solemnes, terribles. ¿Quién realizará esta gran tarea? Vi que quienes ahora no aprecian, estudian ni atesoran cariñosamente la palabra de Dios, enunciada por sus siervos, tendrán motivos para después llorar amargamente. Hay que arrepentirnos, hermanos, si no, ya fuimos. Estamos en pleno juicio, lo vimos. Vi que el Señor, acá viene, acá dice Ellen White, ¿no? Vi que el Señor, al fin del tiempo, ¿cuándo es? Nuestro tiempo. Caminará en juicio a lo largo y ancho de la tierra. Ya está. ¿Qué es lo que ve Ellen White? Que Cristo caminará en el juicio, durante el juicio, a lo largo y ancho de la tierra. ¿Estamos en pleno juicio de los vivos? Claro que sí. ¿Cristo está caminando? Sí. ¿Lo has visto caminar? No, pero lo está haciendo porque Ellen White lo dice. Entonces, lo está haciendo invisiblemente. Cristo ya vino invisiblemente a este mundo a anotar, ¿no? Caminar durante el juicio, durante toda la tierra, durante ese juicio, Cristo viene invisiblemente a caminar. Ahora, habíamos dicho que hay dos cabezas, ¿no? La cabeza invisible y la cabeza visible. Hay una cabeza visible que es el tercer Elías. Entonces, Cristo está haciendo su obra a través de ese tercer Elías. Está caminando la tierra a través de ese tercer Elías, porque es su representante. ¿Ah? O sea, es invisible y visible, ¿no? Invisible porque no lo podemos ver a Cristo en sí, literal, pero sí a su representante, ¿no? Es el lenguaje está diciendo esto, no yo. Caminará en juicio a lo largo y ancho de la tierra. Ahí está, acá no hay simbología, no hay nada, está tal cual. Las espantosas plagas comenzarán a caer. Entonces, los que hayan menospreciado la palabra de Dios, los que tuvieron en poca estima, andarán errantes, ¿no? De mar a mar y desde el norte hasta el este. Andarán de aquí para allá buscando la palabra del Señor y no la hallarán. Hay hambre en la tierra, hambre de oír la palabra. Los ministros de Dios habrán ya terminado su última tarea. Se cierra el tiempo de gracia, ya está. Se hizo lo que se tuvo que hacer y punto, ¿no? El que se arrepintió, bien, el que no, pues ya está. El que es justo, que siga siendo justo. Y el que no, pues que siga practicando la injusticia, ¿no? Ofrecido sus últimas oraciones, derramado su última amarga lágrima, el ministro de Cristo, ¿no? Por una iglesia rebelde y un pueblo impío. La última advertencia solemne que tenían ha sido dada. Una vez que se cierra la puerta ya no hay más nada que hacer. Oh, entonces los que han profesado la verdad y no la han vivido en la práctica, ¿crees en Cristo? ¿Crees en esta verdad? Sí. ¿Y lo vives? No, o no sé, o sí. Bueno, esa es una respuesta que lo va a dar cada uno. ¿Vives en la práctica lo que dices creer? ¿Eres testimonio en vida, sacrificio en vida para Cristo? ¿Eres un sacrificio vivo para Cristo? Esa es una respuesta que cada uno tiene que hacerse, hermanos.
Es un llamado a la reflexión también. Han profesado la verdad, pero no lo han vivido en la práctica. Ay, ay, ay. Mira, dice, una vez dijo Cristo, ¿no? A los fariseos, les dijo en el capítulo, creo que 5 de Marcos, les dijo que em, el castigo va a ser va a ser, a ver, parafraseando, le dice, el castigo va a ser más misericordioso para Sodoma y Gomorra que para ustedes, le dice, ¿no? ¿Por qué? Porque los fariseos conocían la verdad, pero lo de Sodoma y Gomorra, imagínate, no lo conocían, digámoslo así, ¿no? Aparte de Lot, quizás, ¿no? Pero así le dijo Cristo. Entonces, para nosotros, que conocemos todas estas verdades, si no vivimos lo que creemos, si seguimos siendo pues miserables, egoístas, malos, malos, literalmente, ¿no? Porque tenemos esas tendencias, ¿no? Si no hacemos la voluntad de Dios, pues ahí está la reprimenda, ¿no? ¿Cuán rápido esta gente entregarían casas y tierras, dólares que han sido acopiados con avaricia y atesorados y aferrados con fuerza, para obtener algún consuelo, para que se les explique el camino de la salvación o para oír alguna palabra esperanzadora, o una oración, o una exhortación de sus pastores? Pero no, tendrán que pasar hambre y sed en vano, nunca se apagará su sed, ni podrán conseguir consuelo. Sus casos ya están decididos y fijados eternamente. Juicio de los vivos, el juicio que se está ejecutando ahora. Así que, hermanos, todos los días preguntémonos, ¿será que hoy pasará revista mi nombre? ¿Será que hoy Dios me juzgará? Si hoy morimos, imagínense, si ayer hubiéramos muerto, hubiéramos sido salvos con las actitudes que tenemos. Si hoy hubiéramos muerto, ¿seremos salvos? ¿Seremos salvos si no pedimos perdón? Si morimos en nuestro orgullo, en nuestra autosuficiencia, no seremos salvos, hermanos. Si tenemos esa actitud, ¿no? Es un tiempo temible y solemne, hermanos, temible y solemne. O sea, el tiempo que vivimos es temible y solemne. ¿O de qué tiempo creen que está hablando el lenguaje? De nuestro tiempo, hermanos. Ya Cristo está por venir. Temible y solemne. Y realmente esto es para pensar, hay que reflexionar y recapacitar de nuestra vida, ¿no? De las cosas que estamos haciendo. Hay que reflexionar, pedirle a Dios que nos ayude en esto, a reflexionar sobre nosotros, en lo profundo de nuestro corazón, qué cosas habrá, ¿no? ¿Qué pecados tendremos? Mucho puede hacerse ahora para reunir esas joyas ocultas debajo de la basura, quienes apreciarán altamente la verdad que se desprende de los labios de los siervos de Dios. Estas joyas de la basura nos hace ocultar, perdón, estas joyas ocultas nos hace recordar pues el sueño de Miller, el hombre de la escobilla, ¿no? De las joyas que limpiaba, ¿no? Entonces, hay joyas todavía, hay personas que desean escuchar el mensaje, ¿no? Se demostró que en esta hora de peligro muchos se preocupan más por sus tierras y ganados que por los siervos de Dios o por la verdad que ellos predican. O sea, mucho, no, el dinero todo para mí y nada para Dios, o a Dios le doy lo que sobra, no. No, o sea, hay gente que es así, ¿no? Sus labores son para ellos, o sea, trabajan solo para ellos, ¿no? Para Dios, ¿no? Cosas tan ordinarias, ¿no? Sus labores son para ellos cosas tan ordinarias que los labradores no son considerados dignos de su salario. Debemos debe agotarse sus fuerzas, debe amargarse su vida sin tener casi un día en que se sientan bien. Deben gastarse y ser gastados, derramar su vida en libación, y sin embargo la iglesia sigue adormilada respecto a estas cosas. Indiferente, ¿no? La iglesia. Pero vi que Dios no está adormilado. Obviamente, Dios no duerme. Dios está atento. Dijo el ángel. Jesús dice, conozco tus obras, sí, egoístas, profesos guardadores del sábado. Se dirige a los adventistas, a nosotros también, porque también somos adventistas, pero digamos de los pioneros, ¿no? Si creemos en este mensaje, pero habla a aquella persona que cree el sábado, a los adventistas. Dios conoce vuestras obras, ustedes guardadores del sábado, codiciosos y mundanos. Dios conoce vuestras obras. Nosotros también somos guardadores del sábado. O sea, no piensen que, soy la iglesia adventista del séptimo día, sino que, oye, nosotros también somos guardadores del sábado. Nosotros también estamos en peligro. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Vi que cada privación que los siervos de Dios hayan sufrido está escrita en un libro. Cada lágrima está embotellada. Todo gemido de agonía que se haya sufrido está registrado en el libro. El testigo fiel dice, conozco tus obras.
Todo lo que se ha hecho para ayudar a los siervos de Dios está registrado, todo está escrito en el libro. Todo, hermano, nada se le oculta a Dios, todo está escrito. Y para terminar, todo lo que se ha retenido de los siervos de Dios con egoísmo está todo escrito en el libro. Dijo el ángel, todas tus obras están siendo revistadas delante de Dios. Vi que la iglesia ahora debe afligir sus almas, debe trabajar, debe agonizar o se hundirá. Vi que era mejor dejar que las iglesias hagan el trabajo en beneficio de ellas mismas ahora, que ellas deben sentir su debilidad mientras hay oportunidad para arrepentirse con celo y comprar oro de Tarsis, ¿no? Vestiduras blancas y colirio, los tesoros que deben poseer si quieren tener vida eterna. Arrepentirse, la palabra. Arrepentirse con celo, comprar oro, vestiduras blancas y colirio, los tesoros que deben poseer si quieren tener vida eterna. Es un llamado de arrepentimiento el que hace el lenguaje en este contexto de juicio, tal como habíamos hablado en Malaquías, también un contexto de juicio, ¿no? Hermanos, espero que hayan entendido la clase de hoy. Creo que al final no fue corta, creo que nos hemos alargado un poco. Pero bueno, todo sea para la gloria de Dios, ¿no? Para aprender. Invito a que puedan visitar la página web del Gran Engaño, el canal de YouTube de Víctor Sabiceins, para que puedan ver estos y otros temas más. Muchas gracias, hermanos, por su atención y vamos a terminar este seminario pues con una oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder compartir tu mensaje un día más, de poder avanzar una clase más en este seminario. Hemos terminado el capítulo 13 de esta clase de seminario, falta mucho más todavía, pero vamos avanzando paso a paso, Señor. Perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados, Padre. Haz tu trabajo en nosotros, con tu Espíritu Santo, toca nuestros corazones para cambiar, para estar pendientes, Señor, del tiempo y del espacio en el cual nos encontramos ahora. No permitas que nos dormamos, que seamos personas pues adormiladas, que estemos con sueño, que durmamos, Señor, sino ayúdanos a estar alertas, Señor, por favor, a estar pendientes de esta escena que se está efectuando el día de hoy en nuestros días, que es el juicio de los vivos, ¿no? Ayúdanos a reflexionar en eso y a pues darte todo de nuestro ser a ti, entregarte todo a ti, toda nuestra mente, nuestro corazón, Señor, todo ponerlo a ti y ayúdanos a cumplir tu voluntad y a arrepentirnos de los pecados y las ofensas que hemos cometido. Perdónanos por todo, Señor, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.